A ver. ¿Cuántos son? 15, ¿no? A ver. Ya, todavía no tengo. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Ya. A ver, vamos a esperar a ver a que ingrese. Mientras tanto, muy buenas tardes con todos, con los presentes. Bueno, eh, les comento, bueno, prendería mi cámara, pero yo últimamente tengo problemas con el Microsoft Teams que me bota del Teams. Lo prenderé por unos cuantos segundos. A ver, permíteme un ratito. Mientras van conectándose, y hay 16, ¿no? A ver, un momento. Listo, ahora sí me parece que están todos. Voy a prender mi cámara. Ojalá que no me bote del Zoom, porque últimamente estaba prendiendo mi cámara y por el Zoom del Teams, y últimamente el Teams me bota. Pero como quiere ser de que nos vamos, bueno, es la primera clase que estoy tomando con ustedes. Es necesario que prenda mi cámara pues para conocernos y ver la realidad que estamos llevando en el curso. A ver, ojalá que no haya ningún inconveniente. Ojalá que no me vote, en serio. Bien, ahora sí, me pueden ver. Buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes. Un gusto de conocerlos. El quienes habla es el docente Enrique Santos. También, una vez también fue estudiante, así como ustedes, en la misma casa de estudios.
O sea, muy contento de retornar a mi casa de estudios, Federico Villarreal, la misma facultad de educación. El quien habla es de la especialidad de matemática y física. Así es que un gusto tremendo de iniciar la clase del curso de estadística general con todos ustedes. Este es un horario, digamos, de emergencia. Ya estuve conversando con su delegada. Se presentó Vanessa Alarcón, ajá, así es. Me envió la lista de alumnos, así como también una autoridad de universidad, el docente Omar Vargas también me comentó la situación por la que pasaban, ¿no? De que había un aula adicional los lunes como hoy y los martes. Eh, Como este es un horario que, bueno, ya, si bien es cierto, al principio nos habían dado un horario establecido, este es un horario adicional, ¿no? Ya la temporalidad ha hecho pues que también haga yo mis cosas, distribuya algunas otras cosas, y justo el horario de los martes, porque tengo entendido que los martes también hay clases, se cruzan con otras actividades que yo, bueno, ya tenía pues estipulado, ¿no? Pero que se puede asumir eso sí normal con la salvedad y la indicación del horario de los martes que se podía también dictar en otro momento. Bueno, es cuestión de coordinar aquí, ¿no? Es decir, los lunes sí no hay ningún problema como ahora, porque tengo con ustedes hasta las 3:30 y de ahí empalmo con otra especialidad que es la de primaria. Con ellos tengo de 3:30 a 5:10, o sea, los lunes normal, ¿no? Los lunes sí no hay ningún problema. El detalle es de los martes. Eh, entonces vamos a hablar al respecto de ese detalle sobre las clases del martes, en que, bueno, cuestión de coordinar, como les comento, se puede llevar de repente durante la semana, o había una propuesta, no sé, de repente, bueno, una propuesta es llevarlo los viernes en el horario de la mañana, de 9:40 a 11:20, por ejemplo. Bueno, eso es una propuesta, no digo que ya eso es así, pero como eh, ya se conversó, es cuestión de coordinar aquí entre todos. Y bueno, para que, digamos, de repente ya tienen también ustedes actividades el día viernes en ese horario. Entonces, de repente se puede buscar otra forma. No sé, estoy presto a escucharlos. El horario del martes es el inconveniente. Los lunes como ahora, genial, ¿no? Los lunes como ahora, genial. Por ahí creo, no sé si lograron conversar al respecto. Se encuentra la delegada Vanessa Larcón. Profesor, buenas tardes. No, Hola, ¿qué aún no tal? me lo Buenas había tardes. escuchado. Ah, ya, todavía Buenas tardes. está en veremos. Ok. Em, con los demás, o entre todos, pueden el horario de los viernes, como les comentaba. Una propuesta sería de 9:40 a 11:20 en la mañana, claro. Podrían, en ese caso, el del martes lo pasamos para el viernes, digamos, o se les cruza con otras actividades. Pueden aprovechar la manita, de paso, podemos aplicar el tema de la manita, si desean, para que puedan participar. Muy bien, David. A ver, David Calderón, te escucho, te Buenas escuchamos. tardes, profesor. No, yo no podría porque se me cruza con otras actividades en la mañana, el viernes. Ese es el detalle, ¿no? Ese es el detalle. Ya, muy bien, David, muchas gracias. Sí, pues, ese es el detalle. Como no está en su horario, entonces no habría ahí un cruce. Ah, por acá me comentaban, ay, perdón, salvo que una opción sería tomar las clases de manera sincrónica los martes. O sea, bueno, yo de todas maneras me estaría conectando los viernes de 9:40 a 11:20 para algunas asesorías, digamos, ¿no?
Pero lo del martes de repente se puede llevar asincrónicamente. Tendría que hacer la consulta si se puede hacer eso, ¿ya? Pero como para, digamos, no se pierdan esas 2 horas, ¿no? ¿Qué otra opción podríamos tomar? Otro horario que estén disponibles, chicos. Otro horario que estarían disponibles. A ver. Otro horario, ¿qué horario podría ser? ¿Habrá otra propuesta? A ver, miércoles. ¿Pueden miércoles de 9:40 a 11:20 los miércoles? Profesor, disculpe, ¿podría repetir, por favor? Los miércoles en el horario de 9:40 a 11:20. 9:40, 9:40 a 11:20. Ujú. Yo no. No, yo no Ese podría. cruce. Ese es el detalle. Ahí había un pequeño cruce. Chun, 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 chun. A ver, ¿qué otra cuestión podría realizarse? Porque sí, mañana imposible, mañana imposible. ¿Qué días tienen libre todos? ¿Qué días tienen libre? En la tarde sí estoy copado. Profesor, buenas tardes. Si es que Sí, no hay alguna propuesta o algo, tal vez, como usted dice, llevarlo de manera sincrónica, creo que sería una buena idea. también, ¿no? De manera Sí, sincrónica, profesor, dice creo que viernes. eso sí se podría. Estaría de acuerdo con lo que propone mi compañero. Ya. Ahí, por ejemplo, con entrega de trabajos en la semana, ya más o menos ya eso ya reemplaza pues al horario de los martes. Ya. Voy a, de todas maneras, voy a anotarlo acá. 20 de septiembre. Ya. Entonces, estadística general. Entonces de todas maneras voy a hacer una llamada y hacer la consulta respectiva. eh, de llevarlo de manera asincrónica. Eh, y bueno, le estaría confirmando por medio de la delegada, como también tengo sus datos telefónicos, eh, para confirmar el horario de los martes, ¿no? De todas maneras hay que hacerle ver eso para proceder con ello. Bien, entonces está pendiente esta confirmación. Ese es digamos, una situación A, ¿no? Un plan A. Un plan B sería pues llevarlo en uno de los días. Tienen, a ver, sería anoche. No, a ver, no, a ver, jueves. En los jueves, ¿tienen clases hasta qué hora? Profesor, es el día que salimos más tarde, es hasta las 8:30 tenemos clases. Wow, ya, ahí sí está. Es que ustedes están tarde en noche, ¿no? Están tarde en noche. Ujú. Y si salimos tarde. ¿En qué día salen más tempranito? Los lunes, martes, miércoles y viernes salimos a las 6:50. Ya, ya no están bueno, es el más temprano que tenemos. Ya, ya buen dato. Voy a anotar acá. Sí, sí, sí. Ok.
a anotar entonces, este es otro plan B. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con los sábados? Sábado, a ver, yo también. Ah, no, miento, no. Mentira, no dije nada. Sábado también estoy con otras actividades. Esa viernes es la cosa. Ya. Voy a hacer la consulta respectiva y bueno, hoy día mismo, terminando la clase, voy a hacerles la salvedad y de ser positivo, ya entonces ya estaríamos gestionando algunas actividades asincrónicas, ¿no? ¿Ya? Profesor, quería Sí. corregir algo. El día jueves salimos a las 6:50. El día miércoles es el que salimos 8:30. 8:30. Ah, Pero el salen el jueves, miércoles. Ah, ya, ya. Ya. El del miércoles es el que sale más tarde. Ya, muchas gracias por el dato. Ya. Entonces, lunes, martes, jueves, viernes. Listo. Ya. A ver, entonces, los lunes queda. Terminando la clase voy a hacer la llamada y ahí les hago la consulta y les confirmo cómo sería lo del martes, ¿ya? Chévere, eso queda. Y eso es uno. Y otro es lo que me causó extrañeza, es que este es su primer día de clases en el curso, ¿es cierto? Su primer tema. Que le hice la consulta a la delegada. ¿En qué temas han quedado, profesor? Recién es el tema uno. ¿Es en serio, jóvenes? ¿Sí? Así es la... Sí, profesor, no habíamos avanzado, en realidad, nada. Ya, genial, muy bien, muy bien. No, entonces no queda otra que ir avanzando con los contenidos del curso en sí. Bien. Voy a proyectar el material que tengo que ya, bueno, ya había trabajado ya con otro salón. Lo bueno es que ya tengo ya, con el otro salón sí hemos iniciado en lo normal. Ya estamos ya en semanas, pues, de semana 8. A ver, un momentito. A ver, vamos a abrir el PPT. El sílabo todavía no les han facilitado, ¿no? Ya. Entonces, de todas maneras, cualquier detalle o dato del sílabo yo les haré llegar, para que más o menos vean cuáles son los temas o los contenidos que se van a desarrollar en, en nuestro curso, ¿no? Entonces, cualquier detalle les estaría informando. A ver, está cargando la pantalla. Frente a eso, vamos a apagar un rato esto. Ya. Entonces estoy con ese temor de que se vaya se cuelgue la página. Entonces mejor lo apagamos y ahí de esa manera vamos empezando con la clase de el día. Bien, bienvenidos entonces todos al curso de Estadística General. Voy a proyectar. Vamos a avanzar entonces, digamos, con los conceptos básicos de la estadística. Conceptos básicos del curso. Así es que vamos a empezar por acá. Listo, entonces
sin mucho preámbulo, vamos por aquí. A ver, me confirman si pueden observar la pantalla, ¿ya? Me confirman, a ver, ¿se puede observar la pantalla? ¿Sí? Ahí está. Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Ya Creo que está. todavía se puede. Sí, está. Listo, chévere. Este mismo material voy a compartirlo por el chat. A ver, un momento para que también lo tengas allí y puedas chequear, tomar algunos apuntes. Así como también les voy a compartir una pequeña separata de los temas alusivos a los de ahora, ¿no? A ver, un momentito. Ahí está. Entonces voy a compartirles por acá. Este es estadística. Voy a compartir el PPT. Listo. Ahí les va. Les estoy enviando el PPT por el chat para que lo puedas descargar y puedas usarlo. Y también les voy a compartir un material de separata sobre los conceptos básicos del mismo, ¿no? A ver, un momentito, que se está cargando también esta parte. Listo, vamos entonces a compartir. Está cargando. Ya está, listo. Les acabo de compartir entonces el PPT y el archivo de Word, que es una separata de los conceptos básicos del curso de estadística. Pues ahí les acabo de compartir para que más o menos vayan trabajando. Y bueno, vamos a proyectar entonces, bueno, vamos a avanzar, mejor dicho, con el curso. Bien, el curso de estadística general, jóvenes, es un curso que van a sentar las bases, digamos, los elementos necesarios como para que puedan realizar un curso que ya más adelante lo llevarás en los siguientes ciclos. Es el caso de estadística aplicada a los negocios, perdón, estadística aplicada para la educación. Bueno, y van a ver más, más a profundidad, ya más relativos a su carrera, a la tesis en este caso. Pero aquí las bases lo encontramos en este curso, ¿no? Estadística general. Vamos a ver, siguiendo con el sílabo, a tratar de ir ganando el tiempo al tiempo, ¿no es cierto? Tiempo al tiempo da la situación por la que ha pasado el salón. Entonces, vamos a ir viendo, ir avanzando poquito a poquito. Igual, ¿no? La idea no es, ya, listo, me nivelé, ¿no? En 2-3 semanas corremos, no tampoco, ¿no? Entonces la idea es ir pausadamente, para poder estar todos bien. Estadística general, conceptos básicos. Entonces lo que iríamos a ver, según el sílabo, es, digamos, cómo está conformada la estadística, qué términos son los más usados, y cuál es, digamos, la idea en el curso, cómo vamos a ir llevándolo. Como es conceptos básicos, no va a haber mucho, digamos, análisis numéricos, pero sí es necesario tener en cuenta ciertas nomenclaturas, ciertos nombres que ya hay que ir asociándolos a nuestro lenguaje
Y este mismo lenguaje que vamos a conocer se va a estudiar también en lo que ustedes van a llevar su tesis, ¿no? Entonces, bienvenidos al curso. Empecemos por ver primero lo que será estadística. Y esta idea pues ya viene, ustedes no lo han percibido, lo han visto, o bueno, lo ven también a cada momento, ¿no? Por ejemplo, cuando van en este caso, lo que ha ocurrido en este año, ¿no? La época coyuntural, la coyuntura de las elecciones, por ejemplo. Ahí ven encuestas donde se suelen aplicar recolecciones de datos, ¿no es cierto?, de información, y hacen también la estadística del mismo en el sentido de que podemos ver cuántos han sido los votantes para cierto candidato, ¿no? ¿Se acuerdan que estábamos en una semana de incertidumbre que no se conocía sino hasta unos días antes de 28 de julio, recién, una semana antes, ¿no? Recién se da a conocer eh, quién era el candidato, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en esos porcentajes de votantes, ahí se puede ver lo que es la estadística. ¿Dónde ven también datos estadísticos? ¿Dónde habrán visto ustedes, jóvenes? ¿En dónde más? A ver si nos vamos familiarizando. Censos. En los censos, muy bien, Nicole, muy bien, en los censos, ¿no es cierto? En los censos, eh, cuando van a verificar, ¿no? Cuántos son las personas que viven en su casa, ¿no? Los sueldos con que su papá de repente están ganando, están percibiendo, cuánto perciben mensualmente, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también se puede ver, ¿no? La población, digamos, ¿no? Cuánta gente hay en un determinado distrito. ¿Qué otro más? ¿Qué otros más? ¿Dónde también han observado las estadísticas? ¿Dónde más se puede observar? Cuando hubo las elecciones, profesor. Claro, las elecciones, ¿no es cierto? Las elecciones también, ¿no? Y aplican a boca de urna, ¿no? A ver, a boca de urna, a ver, vamos a ver qué tal va. Voto rápido, conteo rápido, ¿no? Entonces también ese es otro detalle. Bueno, eh, por ejemplo, en los recibos de luz, cuando ustedes verifican los gráficos de barras, por ejemplo, en los recibos de luz, ustedes pueden ver que por meses te sale, ¿no? Te sale por meses, vamos a ver en qué mes se ha consumido más, se ha consumido menos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso también tiene que ver con la parte de la estadística. Vamos a leer entonces aquí ya de manera formal en qué será que consiste entonces la estadística en sí. Y vamos a invitar a ver a uno de sus compañeros. A ver, por ejemplo, aquí nos puede apoyar Alexandra Ángeles. Nos puede apoyar con la lectura que está ahí en pantalla. ¿Qué es la estadística? Sí, profesor, buenas tardes. La estadística se ocupa de la recolección y análisis de datos que corresponden a fenómenos o situaciones en donde está presente la variabilidad. Excelente, muchas gracias Alexandra por tu participación. Entonces, fíjense, se ocupa de recolectar y analizar los datos correspondientes a una situación, ¿no? A una situación, o un hecho, un fenómeno presente. Entonces, como bien por ahí uno de sus compañeros dijeron, profe, en las elecciones, claro, entonces se va a analizar, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? O lo que está ocurriendo ahora, ¿no? El dólar, ¿no es cierto? Todo lo que ocasiona la incertidumbre política. Entonces, ahí también influye la estadística, ¿no? También influye en el sentido de que, a ver, vamos a ver, recogida de datos, eh, en qué influye este tema del dólar, la incertidumbre política, la coyuntura internacional, el aumento del petróleo, del precio, etcétera, etcétera, muchas cosas. Entonces ahí la estadística también se encarga de analizar ese tipo de fenómenos o situaciones donde tiene presente, dice, mucha variabilidad, ¿no? Mucha variabilidad. Me permiten unos segundos, voy a hacer un pequeño comercial y regreso, no tardo, más de un minuto no va a ser, unos segunditos por favor.
Ya, ahora sí. Listo. Entonces, eso era lo que estábamos viendo, la estadística. Vemos también en pantalla que la estadística se divide en dos aspectos. Tiene dos divisiones. Uno está conformado por la estadística descriptiva, que es la que nosotros vamos a estudiar en este ciclo, y el otro llamado estadística inferencial, ya es un poquito más de análisis. Aquí involucra realizar varias hipótesis, así se les llama, prueba de hipótesis, para constatar, verificar hechos o fenómenos, ¿no? Entonces, esa es la división de la estadística. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas y se van a dar cuenta que nuestro curso es netamente de tipo descriptivo. Y se van a dar cuenta por qué más en las semanas siguientes. Estadística descriptiva. A ver, ¿qué es lo que quiere decirnos? ¿En qué se encarga de analizar la estadística descriptiva? Vamos viendo con, a ver, Araceli Yaguana, si nos podría apoyar por favor en la lectura del mismo. Estadística descriptiva. Hola. Sí, ¿Dónde está? profesor. Ah, ya, listo, Araceli, ahora sí te escuchamos. Estadística descriptiva. Conjunto de métodos que nos permiten describir y resumir los datos observados mediante gráficas o cuadros y realizando algunos cálculos de indicadores. Excelente, muchas gracias por tu participación, Araceli. Y bueno, vemos lo que se encarga de la estadística descriptiva, ¿no? Viene a ser, digamos, algo relacionado a un conjunto de métodos que nos permiten describir y resumir, dice, ¿no? Más que todo, se describe y se resume los datos observados. ¿A través de qué? A través de gráficas o cuadros, realizando cálculos de indicadores. Vamos a ver nosotros a lo largo de este ciclo cómo es que la estadística descriptiva se puede utilizar para describir, por ejemplo, en el caso, digamos, de notas, ¿no? Con el indicador de la media aritmética o promedio, una nota representativa es ese conjunto de notas, ¿no? Por ejemplo. Se puede verificar, a ver con el conjunto de datos cuál es la nota más repitente, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo se puede verificar o se puede realizar en un gráfico de barras, en un diagrama circular, ¿no? Todo ese tipo de análisis de corte descriptivo y que se encarga, como bien vemos ahí en pantalla, se encarga de describirlos, resumir, digamos, toda esta cantidad de datos observados. Bien, eso es lo que se encarga entonces la estadística descriptiva. Y acá vemos ejemplos. Recolección de datos a través de encuestas, ¿no? Presentación de datos a través de lo que son las tablas y gráficos, y así como también se pueden utilizar, caracterizar los datos utilizando para ello fórmulas. Esta fórmula es la fórmula del promedio, por ejemplo, suma de todos los datos observados entre la cantidad de datos, ¿no? Entonces, se vale de ello para proceder a presentar los datos en tablas y gráficos que fueron recogidos a través de las encuestas. Entonces, básicamente se basa este uso de la estadística descriptiva. Mientras que la estadística descriptiva, se encarga de verificar ello. Ahora veremos en qué consiste la estadística inferencial, ¿no? En qué se encarga, en qué consiste en estos casos y cómo aborda la estadística inferencial aquí. Aquí tenemos en qué consiste. Vamos leyendo entonces a ver si nos puede apoyar Brian Basurto. Estadística inferencial. Conjunto de métodos que nos permiten hacer las generalizaciones o inferencias acerca de una población a partir de lo observado en una muestra. Listo, Brian, muchas gracias. Entonces, como bien comentó su compañero,
se hacen, acá lo vemos, son aquellas donde ya se estarían realizando las generalizaciones o comienzan a deducir inferencias acerca de una población a partir de lo observado, y fíjense dónde se va a observar a partir de lo observado en una muestra. O sea, ya no es un conjunto de datos que nos asignan, sino es una muestra. ¿Y qué se refiere con muestra? Es un término, un concepto básico de lo que es la estadística. Una muestra, digamos, es un conjunto de elementos que bien se puede escoger de manera al azar o por una fórmula, donde va a ser nuestra unidad de análisis esa muestra. Es a partir de ahí donde nosotros vamos a trabajar, vamos a hacer nuestro trabajo, nuestra investigación, a partir de un conjunto determinado de datos observados, ¿no? Pero fíjense lo concerniente aquí. Aquí lo que vamos a hacer es generalizar, como bien mencionó su compañero, conjunto de métodos que nos van a permitir hacer generalizaciones. Por eso se llama, o inferencias, ¿ves? Por eso es que se llama inferencial. Ya se sacan conclusiones a partir de los datos de una muestra observada. Para ello, estos métodos usan la teoría de la probabilidad. Entonces, ya tienen un método de análisis. No es como en el otro caso que se valían de las tablas para poder mostrar, poder describir lo que sucede. En cambio, aquí ya hay un método y se utiliza en este caso la teoría de la probabilidad para proceder a generalizar sus datos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la estadística inferencial. Con ello se puede estimar, ¿no? Se puede realizar una estimación. ¿Alguien entiende esta palabra estimación? ¿A qué se referirá? ¿Estimar qué será? ¿Alguien tiene alguna idea al respecto de repente? ¿Calcular o aproximarse? Aproximarse, ya. Una idea va, aproximación. ¿Qué otra idea se tendrá con respecto a estimar? Aproximar, ya. Predicción. Como una predicción, ok, así es, muy bien, nos vamos acercando, ¿no? Estimación, ¿no? Una posible respuesta, más como una hipótesis, puede ser. Ya, claro, una posibilidad de algo. Perdón. Evaluación. Claro, se proceden a evaluarse previamente para poder predecir, digamos, ¿no? Poder verificar qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Y como vemos aquí, estimar el peso medio de la población usando el peso medio de la muestra. Entonces, aquí, por ejemplo, se puede estimar el peso de toda una población, pero a partir de una muestra, a partir de algo particular, ¿no? Entonces, a ver, vamos a realizar esa investigación. A ver qué sucede en este grupo, ¿no? Cómo va su peso, con una determinada edad, con determinadas condiciones, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y también se vale, dice, sí, hay una pregunta, me parece. Sería un cálculo, entonces. Claro, previamente se emplean los cálculos y estos cálculos son utilizados por medio de la prueba de las probabilidades en este caso, ¿no? Como vimos en la anterior diapositiva, el método que se vale la estadística inferencial es por medio de la probabilidad, la teoría de las probabilidades. Entonces se realizan cálculos para, digamos, generalizar más que nada estos supuestos, ¿no? Entonces ellos elaboran hipótesis y a través de ciertos cálculos que se realizan ya más profundos, deducen, infieren que esa hipótesis es verdadera o puede ser lo contrario también, ¿no? Entonces, eso es un capítulo. Por ejemplo, aquí como vemos, prueba de hipótesis en la otra parte, esa otra parte también de la estadística inferencial, que, por ejemplo, quieren probar, ¿no?, la afirmación de que el peso medio de la población es mayor a 60 kilogramos. Entonces, para eso se utilizan varios cálculos.
técnicas como la del chi cuadrado, la T de student. Entonces son esas técnicas que indudablemente a través de ciertos parámetros que se le asignan, se puede de repente afirmar ello, ¿no? Y como vemos, eso es una generalización, ¿no? Que el peso medio de la población es mayor a 60 kilogramos, ¿no? Entonces, es algo que ya involucra más análisis que en la otra rama de la estadística, ¿no? Así es. Así es. Entonces, esa es la gran diferencia. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que hemos aquí averiguado, por ejemplo. Vamos a leer de qué trata. Ejemplos, dice. 4 bombillas de marca A dejaron de funcionar después de 1100, 980, 900 y 1020 horas de uso continuo, ¿no? Fíjense, esos números son el tiempo, digamos, de duración de las bombillas. Pero ese es del tipo A. Del tipo B, dejaron de funcionar después de 960, 1050, 1065, 845 y 980 horas de uso continuo. Y se llegan a las siguientes conclusiones. Entonces acá tenemos lo siguiente. Dice, la duración promedio de las 4 bombillas de marca A es de 1000 horas, mientras que la duración promedio de las 5 bombillas marca B es de 980 horas. Al hablar de esta palabra promedio, el promedio es un indicador que utiliza una parte de la estadística. Es una medida de tendencia central, digamos, donde utiliza la estadística para escoger un número representativo de un conjunto de datos. Y aquí tenemos, ¿no? 1000 horas, entonces este número 1000 va a representar la cantidad de duración de este conjunto de datos de esta marca. Y en cambio 980 lo mismo va a ser, pero para la otra marca, ¿no? Entonces, aquí se está haciendo, digamos, algo puntual, no se está generalizando, ¿no? Y este es un elemento, este promedio o la media aritmética, así se le denota, es un elemento propio de la estadística descriptiva, ¿no? No se está generalizando, solo está sacando a partir de estos datos, como bien podemos observar, ¿no? Entonces, esta conclusión, digamos, es propio del análisis de la estadística descriptiva. ¿Mm? Ahí está, ahí vemos entonces ese detalle respecto al análisis de este enunciado. Aquí también tenemos otros ejemplos, ¿no? Dice, la duración promedio de todas las bombillas marca A es mayor que la de todas las bombillas de marca B. Y nos dicen que esto es un análisis o una conclusión de tipo inferencial. ¿Estamos en lo correcto o no? Voy a borrar esta parte. ¿Será de tipo inferencial este análisis? La duración promedio de todas las bombillas de marca A. Ojo, ya aquí ya está generalizándose, ¿eh? Nos hablan de todas las bombillas. Eso es algo general, ¿no? La duración promedio de todas las bombillas de marca A es mayor que la de todas las bombillas de marca B. Eso es una conclusión propia de la estadística inferencial, ¿no? Recuerden que ahí en la estadística inferencial es aquella donde se hacen las generalizaciones propias, ¿no? A partir de un conjunto de datos. ¿No es cierto? Por ejemplo, en la C. En la C también
¿Se puede verificar ello? Vamos a preguntar, o bueno, que nos ayude con la lectura Cindy Ramos. Cindy se encuentra. ¿Dónde está? Damaris Mejía. Sí, profesor. Listo, Damaris. ¿Podría leernos la C, por favor? Sí, la diferencia de los promedios es de 20 horas. Claro. Muy bien, muchas gracias. Entonces vemos de que esto es una conclusión de la parte de la estadística descriptiva. ¿Por qué? Porque se acuerdan que en el otro enunciado, en el A, teníamos las horas promedio de cada marca, ¿no? Retrocedemos, aquí vemos de que en el caso del A eran 1000 y en el B eran 980 y bueno, se puede concluir también que la diferencia de los promedios es de 20 horas, ¿no? Ese sí es de tipo descriptivo. Y fíjense en las dos últimas. Nos dice, la diferencia entre los promedios es demasiado pequeño para llegar a la conclusión de que las bombillas marca A son mejores que las bombillas de marca B. Ahora, fíjense, aquí ya están generalizándose, ¿no? Son mejores. Entonces, esa es una conclusión ya de tipo inferencial, ¿no? Ya están ya concluyendo algo más generalizado. Y es más, ya están deduciendo algo afirmativo, ¿no? Que son mejores. Y en el caso de la E. En el caso de la E, por ejemplo, nos dice, si selecciona y pruebo otra bombilla de marca A, probablemente durará más que el promedio de las bombillas de la marca B. Esto también es una conclusión de tipo inferencial, ya que está afirmando, ¿no? Bueno, nos dice probablemente, mejor dicho, probablemente va a tener que durar, ¿no? Va a tener que durar más que el promedio de las otras marcas. Es algo que ya por medio del análisis probabilístico, ¿no? De la teoría de las probabilidades, se puede llegar también a concluir, ¿no? Recuerden que la estadística inferencial utiliza el método de la teoría de las probabilidades. Entonces, mediante esa técnica, ahí se puede verificar este enunciado. Entonces, es así como tenemos enunciados de corte descriptivo y de corte inferencial, ¿no? De corte inferencial. No sé si hasta aquí habrá alguna pregunta o consulta en esta parte. ¿Habrá alguna duda o consulta hasta aquí? Algo que de repente no se ha captado la idea. Creo que todo está bien, profe. Sí, estamos bien. Entonces, listo. ¿Estamos bien? Entonces estamos bien en esa parte. Así es que vayamos viendo por acá lo que será una población. Este es otro concepto de la estadística como concepto básico y veremos de qué trata la población. Voy a apoyar David Calderón. Sí, profesor. Una población es el conjunto de individuos, personas, animales, productos fabricados, sobre los cuales interesa observar una o más características. Listo, muchas gracias. Ahí tenemos entonces el detalle de lo que quiere decir una población. Una población entonces digamos es algo general, ¿no? Un conjunto de individuos, personas, animales, productos fabricados
sobre los cuales dice interesa observar una o más características, ¿no? Entonces, es a partir de una población, podemos verificar la población de los alumnos de quinto ciclo de la especialidad de lengua y literatura. Esa es una población. Ahora, si a partir de ahí mi análisis va a ser en los alumnos del quinto ciclo, es una parte de la población, o solamente voy a analizar, digamos, a los 10 mejores, ¿no? El ranking de los primeros puestos de quinto ciclo de lengua y literatura. Ah, ya, entonces ya ahí es una parte de la población. Esa parte de la población se va a llamar muestra, como veremos más adelante. Cada elemento de la población es una unidad elemental o unidad estadística. Ejemplo de población. La población formada por los alumnos matriculados en la Universidad Nacional Federico Villarreal del ciclo 2021, perdón, 1. Aquí tenemos entonces otra población. La población formada por los profesores del Perú del nivel secundario en el año 2020. Número de enfermos con cáncer observados durante el año 2003 en la clínica angloamericana. Entonces, estos tres, por ejemplo, vienen a ser, digamos, ejemplos de lo que es una, digamos, población en sí, ¿no? Lo que será una población en sí. Como les comentaba, una parte de la población viene a ser, en este caso, la muestra. Aquí, y nos puede apoyar Diana Quispe. Sí, profesor. Muestra es cualquier subconjunto de elementos de la población. Una muestra es llamada muestra aleatoria si sus elementos se seleccionan al azar. Muy bien, muchas gracias, Diana, muchas gracias. Entonces aquí tenemos que la muestra es cualquier subconjunto de elementos de la población. Entonces es una parte, ¿no? Y esta muestra es llamada aleatoria si se selecciona de manera azarosa. Pero hay otras muestras que se seleccionan utilizando una fórmula. Ese es otro análisis que lo haremos más adelante, ¿no? Entonces, ese es el detalle respecto a lo que es, digamos, la muestra en sí, ¿no? Lo que es la muestra y cómo está conformada. Entonces, tenemos aquí lo que será parámetros y estadísticas, y estadístico en este caso. Vayamos leyendo, a ver. Por acá de repente nos puede apoyar Esperanza Yanela. Sí, profesor. Bien, te escuchamos. Parámetros y estadísticas. Una medida descriptiva que resume una característica medida en toda la población se llama parámetro. Una medida descriptiva que resume una característica medida en una muestra se llama estadística. Estadística. Bien, excelente. Ahí vemos entonces para cada uno de ellos cómo va su nomenclatura, ¿no? En el caso de población se le llama parámetro. Y en el caso de la muestra, cuando se resume una característica medida de una muestra, en una muestra, estadístico. Parámetros y estadísticos, otra gran diferencia que también hay que tener en cuenta. Y aquí tenemos la relación, ¿no es cierto?, que se tiene en cuanto a población y muestra, y también de parámetros y estadísticos. En el caso de la población vemos que es algo más general. Para ello se valen de parámetros que describen a las características de la población. En el caso de estadísticas, describen, bueno, es una parte de la población, perdón, las muestras, ¿sí? Es una parte de la población y se vale de los datos estadísticos que describen las características de la muestra. Describen ese detalle. Entonces, podemos verificar ese detalle.
Y también tenemos otro concepto de lo que será variable estadística. Vamos entonces a ir viendo en qué consiste, lo que es una variable. Lisette Escobar. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos podría apoyar, por favor, variable estadística? Claro. Variable estadística. Una variable estadística es una característica que se observa en las unidades estadísticas y que tiene al menos dos valores posibles. Ejemplos: género, masculino, femenino. Escala de pensiones, PUC 1, 2, 3, 4, 5. Número de alumnos en un colegio, 1, 2, 3, etc. Tiempo de vida útil de un puntero láser en horas, 0 más infinito. Muy bien, excelente. Ahí tenemos, por lo tanto, a qué se refiere con una variable estadística, ¿no? Dice que es una característica que se observa de las unidades estadísticas y que tiene al menos dos valores, debe tener dos valores posibles. El género, masculino, femenino, las escalas de pensiones de una universidad, el número de alumnos en un colegio, ¿no? También tenemos variable estadística, el peso, la edad, por ejemplo, la estatura, ¿no? Ya que tiene muchos valores. Entonces eso se les llama variable. El nivel de instrucción, por ejemplo, porque puede ser que se ha instruido en primaria, secundaria, superior, técnico, entonces eso es un nivel de instrucción también, ¿no? ¿Qué otras variables? Por ejemplo, creencias religiosas, ¿también será variable o no? El tipo de religión. Sí. También, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ¿qué tipo de religión puede ser? ¿Cuáles son las variables en este caso? O los valores, perdón. Católico. Ya, va una, católica. Creo que el budismo, el hinduismo, el neopaganismo, y hay infinitas, creo, actualmente. Claro, y varias, ¿no? El cristianismo, ¿no es cierto? La religión católica, la evangélica, podemos citar un montón, ¿no? Entonces, eso también es una variable, el tipo de religión, como bien hemos mencionado. Entonces, la variable tiene muchos valores posibles y al menos debe haber dos. Hay escalas de medición. Esta escala de medición se empleó por este autor, Stevens, y ha distribuido las escalas de medición en 4 formas. También vamos a ver el tipo de escala que existe, ¿no? Hay escala nominal, escala ordinal, escala por intervalo y una escala de razón. ¿Qué se referirá con escala nominal? Por ejemplo, acá nos menciona este tipo de escalas en las cuales vamos a ir analizando cada una de ellas. Por ejemplo, no sé si nos puede apoyar Müner López. Sí, profesor. Listo. ¿Se podría ayudarnos en leer lo que nos dice aquí? Ok, escala nominal. Se tiene una escala nominal cuando los valores de la variable clasifican a las unidades estadísticas en iguales o diferentes. Los valores de una escala nominal son modalidades o etiquetas. Ejemplo, género masculino, femenino. Perfecto, muchas gracias. Entonces, fíjense, muchachos o jóvenes, en este caso, escala nominal. Aquella donde los valores de la variable se clasifican a las unidades en iguales o diferentes, nos dice, ¿no? Son modalidades o etiquetas. Entonces, por ejemplo, el género, M de masculino, F de femenino, es una escala nominal, ¿no? Están conformados por modalidades
o etiquetas, ¿no? Son adjetivos, digamos, ¿ok? Que se les asocia. ¿Qué otro ejemplo? A ver, otro ejemplo de escala nominal. Por ejemplo, también tenemos lo que hablábamos hace poco, ¿no? El grado de instrucción, por ejemplo, o el de las religiones, perdón, el de las religiones, ¿no? Esa es una escala nominal, ¿no? Porque lo que hemos mencionado, católica, cristiana, son modalidades o etiquetas, ¿no? Entonces, no hay un orden, en este caso es de manera libre, ¿no? De manera libre. Entonces, y tenemos, claro, y si tú asignas a esta escala nominal algunos números, no tiene sentido, ¿no? Establecer quién es mayor, quién es menor, así. Profesor, disculpe, Sí. entonces podría ser también la nacionalidad. También la nacionalidad peruana, también se podría mencionar, entonces, así es, también. Es nominal, ¿no? Es nominal. Correcto. Ahora, aquí es muy diferente al de tipo ordinal, ¿no? Como su mismo nombre lo indica, ordinal, orden. ¿A qué se refiere con eso? Vamos a ir viendo por acá. Acá si nos puede apoyar de repente el compañero, no sé, por acá, a ver, por ejemplo, la compañera Nadia Arancel. Sí, profesor. Sí, ¿podría leernos, por favor? Una escala ordinal es una escala nominal donde las modalidades de la variable se pueden ordenar. Ejemplo, orden de nacimiento en un grupo de 5 hermanos. Listo, muy bien, muchas gracias por tu participación. Y como el mismo nombre lo indica, no ordinal, se puede ordenar, ¿no es cierto? Se pueden ordenar. Por ejemplo, el orden de nacimiento en un grupo de 5 hermanos. Otra escala de tipo ordinal que involucre el puesto, por ejemplo, ¿no? El puesto o las medallas, por ejemplo. Medalla de oro, de plata, de bronce, entonces eso es un orden, esa es una escala de tipo nominal, por ejemplo, ¿no? Ese es el detalle. Tenemos, estas son escalas de tipo de intervalo. ¿A qué se refiere con estas escalas de tipo intervalo? Como el mismo nombre lo indica, se refiere a un a uno del tipo de las clases de intervalo que también veremos nosotros a continuación. Vamos a llamar a ver de repente si nos puede apoyar Nayeli Crespo. Sí, profesor. Escala de intervalo. Una escala de intervalo es una escala ordinal en la que, además, las diferencias entre los valores asignados proporcionan información acerca de la diferencia en el grado en que se presentan las características observadas. Esto significa que esta escala tiene un cero relativo, definido arbitrariamente y que no indica ausencia de la característica media. Muy bien, muchas gracias. Entonces nos dicen que nos proporcionan información acerca de la diferencia en el grado que se presenta la característica. Entonces, son datos ya definidos arbitrariamente y no indican ausencia, ¿no? Lo que nos dicen en el caso de intervalo, que veremos también más adelante, a continuación. Que me fui, creo que ya está. Entonces, aquí tenemos lo que es ejemplos de escala de intervalo. Tenemos la altitud, ¿no? Que está medido en metros. Su cero es el nivel del mar, por ejemplo. Este cero no significa ausencia de altitud, ¿no? Pero es el punto donde parte la altura respecto al nivel del mar, la temperatura también, pero el cero no indica que es una ausencia de temperatura, sino es un grado también de temperatura, ¿no es cierto?
Entonces, eso es una escala de intervalo, como bien lo mencionan en esta parte. En el de tipo de razón, es una escala de intervalo que asigna a las unidades estadísticas valores numéricos, ¿no? Dice, ¿no? Son mediciones realizadas con respecto a un cero real. Escala de razón. Tenemos, por ejemplo, el peso, la estatura, ¿no? Ahí sí, ¿no? El peso, 0, indica pues que no pesa nada. Lo mismo que la estatura, no se mide, ¿no? El volumen de ventas, cuánto fue lo vendido. Estos datos ya en escala de razón va asociados para un tipo de variable, que lo veremos a continuación. La edad, el número de libros, etcétera, etcétera, etcétera. Y como les comentaba, la clasificación de las variables. Entonces, ahí tenemos ese detalle. Para ese caso, tenemos que las variables, como ya sabemos ya en qué consisten, según su naturaleza, se clasifican en estas dos: cualitativas y cuantitativas. Variable cuantitativa y cualitativa respectivamente. Entonces, de esa manera, ahí se procede a realizar este detalle y veremos en qué consiste la variable cualitativa. Vamos a leer entonces por acá. Si nos puede apoyar en este caso. A ver. Nel Facuro. Sí, profesor. Variable cualitativa. Es la característica cuyos valores se expresan en escala nominal o ordinal. Cualidades. Ejemplo, género, estado civil, tipo de vivienda, color, escala de pensiones, nivel de instrucción, preferencia electoral y cargo en la empresa. Así es. Entonces, tenemos la variable cualitativa. Es la característica cuyos valores se expresan en escala nominal u ordinal. Las cualidades, ¿no? Entonces, tenemos ahí varios ejemplos de tipo cualitativo. El género, como vimos anteriormente, masculino, femenino. El estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, ¿no es cierto? Estado civil. Tipo de vivienda, si es material noble, ¿no? Término medio. El color, la escala de pensiones, el nivel de instrucción, ¿no? La preferencia electoral, el cargo en la empresa, el coordinador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo ello tiene que ver bastante con el de tipo cualitativo, ¿no? Ya que expresa una cualidad. Y la variable cualitativa se subdividen también en dos tipos, nominal u ordinal, te dice. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle, ¿no? Se expresan en escala nominal u ordinal. Hay que tener en cuenta entonces todo eso. El tipo de escalas. En cambio, la variable cuantitativa, ya el mismo nombre te indica la cantidad, ¿no? ¿Cuántos? La cantidad. A ver si nos puede apoyar también aquí Nicole Cabos. Sí, profesor. Muy bien. Te escuchamos. A ver, variable cuantitativa. Variable cuantitativa es la característica cuyos valores se expresan en escala de intervalo razón. Es de carácter numérico, se clasifican en variables discretas y variables continuas. Listo, variables discretas y variables continuas, dice. Excelente. Ahí tenemos entonces lo que es variable cuantitativa.
la característica cuyos valores se expresan en escala de intervalo o razón, ¿no? Escala de intervalo o razón. Y es de carácter numérico. Entonces, básicamente, cuantitativo, cantidad, es un dato numérico. Y a su vez se clasifican en estas dos, variables discretas y variables continuas. Vamos a ir viendo en qué consiste cada una de ellas. Variable discreta y variable continua. Leamos. Entonces, en el caso de variable discreta, nos va a apoyar en este caso. A ver, vamos a aumentar aquí. Saúl Mejía. Sí, profesor. Listo. ¿Podría apoyarnos en leer variable discreta? Ok, variable discreta. Si el conjunto de sus valores posibles es numerable, ejemplo, números enteros, tenemos números de artículos defectuosos en un lote, entre otros. Muy bien, listo. Sí, continúa, por favor. Ok. Y variable continua es aquella que puede tomar cualquier valor entre dos valores de la variable. Pueden ser los números decimales. Ejemplos, el peso de un mineral extraído por un día. Excelente. Entonces, ahí tenemos ese detalle. Es aquella, en el caso de discreta, el conjunto de sus valores posibles es numerable. O sea, tú puedes contar, ¿no? Están conformados por números enteros. Ahí, como bien claro nos menciona. El número de artículos defectuosos en un lote. El número de hermanos, por ejemplo, son valores, en este caso, con números enteros. El número de hermanos. Etcétera, etcétera. Vamos a seguir colocando más ejemplos. Y en el caso de variable continua, es aquella que puede tomarse, que puede tomar cualquier valor entre dos valores. O sea, entre dos valores siempre va a haber algo. Por eso que acá nos dicen expresadas mayormente en números decimales. El peso, lo que es el peso, siempre es una variable cuantitativa de tipo continua. En el caso del peso. La estatura, por ejemplo. También la estatura también es una variable de tipo continuo. No sé si habrá alguna pregunta con lo visto en este tema de conceptos básicos de lo que es la estadística. ¿Alguna duda, consulta, inquietud al respecto? Como hemos visto aquí. Sí. Básicamente, como vimos, son los conceptos de la propia estadística, ¿no? De que de alguna u otra forma se puede ahí visualizar. Vamos a dejar de compartir, a ver, mejor dicho. Tengo aquí la presentación. Y como les había colocado en el PPT, o perdón, en el chat, voy a descargar. Bueno, acá lo tengo. Lo descargo mejor. Vamos a descargar, a ver. Vamos a minimizar esto. Paso. Vamos a aprovechar. Acá está. En ir pasando la asistencia. Yo ya tengo aquí. Ajá, ya. Vamos pasando la asistencia. A ver, atención a la lista. Se encuentra Alarcón Vanessa. Sí, profesor, presente. Listo. Ángeles Alexandra. Presente, profesor. Nadia Arancel. Presente, profesor. Bien. Esperanza Arimana.
Presente, profesor. Muy bien. Brian Basurto. Presente, profesor. Listo. Nicole Cabos. Presente, profesor. Bien. David Calderón. Presente, profesor. Nayeli Crespo. Presente, profesor. Bien. Nel Facuro. Presente, profesor. Lisette Escobar. Presente, profesor. Andrea Limache. Profesor, disculpe, mi compañera ha tenido algunos problemas y no ha podido ingresar a la clase el día de hoy. Ah, ya. Listo, Vanessa. Ok, listo, Vanessa. Gracias por confirmarme lo sucedido. Ha tenido de repente problemas con su internet. Pero igual mencionarle que la clase está grabada, ¿no? Para que pueda verlo, pueda chequearlo y no se pierda de la clase que hemos hecho. Capaz de repente habrá dicho, no, otra vez no va a haber clase. Entonces, no, se ha hecho para atrás. Bien, le hacen saber, por favor. Gracias. Muner López. Presente, profesor. Buenas tardes. Listo. Buenas tardes. Saúl Mejía. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas. Damaris Mejía. No está. Damaris. Diana Quispe. Presente, profesor. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sarela Ramos, Cindy Ramos, Sarela. Sí, presente, profesor. Silvia Vega. Presente, profesor. Buenas tardes. Listo. Y finalmente Araceli Yaguana. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, entonces tenemos básicamente ya pasó la asistencia. ¿Alguien más le falta? ¿Alguien más? No le he llamado a alguien. A todos les llamé, ¿sí? A nadie por ahí que se me haya pasado. Bueno, esa es la lista. Entonces básicamente ahí la tenemos. Disculpe, profesor, ¿me escucha? Sí. Mi compañera Damaris Mejía Palomino a veces tiene problemas con su conexión, pero ha estado participando en la clase, ha leído y también me ha comentado por interno, pero a veces tiene problemas con su conexión. A ver, vamos. ¿Cómo se apellida? Damaris. Mejía Palomino. Mejía Palomino, ¿no? Profesor. ¿Ah? Sí, creo que estuvo por acá, creo. Ya está. Bien, listo, lo tengo guardado entonces. Muchas gracias, chicos. Excelente. Solo está pendiente ahí Andrea, ¿no? Andrea Limache. Solo está pendiente. Bueno, ha tenido problemas con su conexión, ¿no? Ha tenido problemas con su conexión.
Ya, muy bien. Vamos por acá. Y aquí hay un Word, que le voy a compartir ese Word. Bueno, está en el chat, pero voy a compartir acá para verlo. Y vamos a ir trabajando todos juntos este Word. A ver un momentito. Es este, me parece. Ajá. Ese es el que les acabo de pasar. No, aquí hay un Word ahí que podemos ir practicando. Dice, identificar si cada una de las siguientes situaciones que se presenta a continuación representa una población o una muestra. Y le vamos a colocar al costado, ¿no? Si es P de población o M de muestra. ¿No? Y podemos colocar al costadito. La segunda, identificar cada una de las variables siguientes de acuerdo a su clasificación. O sea, si es una variable cualitativa, cuantitativa. Si es cualitativa, será nominal, será ordinal. Si es cuanti, será de tipo discreta o será de tipo continua. Eso es en el segundo grupo. Y en el tercer grupo, en los siguientes enunciados, establecer la población, la muestra, la variable y la clase de variable según lo que se puede identificar. O sea, está acorde con lo que acabamos de hacer. Bien. Vamos a hacerlo el primero. Ya que el tiempo no nos va a alcanzar, vamos a reunirnos unos 5 minutitos al toque nomás para establecer el primero. Voy a establecer los grupos de manera al azar, para resolver el primer caso nada más, el primer bloque. Para que yo tenga los grupos para proceder a reunirlos. Vamos a ver cómo va. A ver, en 4 equipos. Vamos a esperar a ver la sala Zoom para que nos ayude a reunirnos. Y en unos 5 minutitos vamos regresando. Ajá, muy bien. Así es que nos reunimos en la sala, le van a hacer llegar una invitación para reunirnos en Zoom y vamos a resolver solo el bloque 1 nada más, ¿ya? Solo el bloque 1, así que no nos tomará más de 5 minutos, no creo, porque está algo rápido. 5 minutos, entonces regresamos a la sala principal, ¿bien? Nos reunimos en forma grupal. Nos vamos reuniendo, a ver. Nos vamos reuniendo en este caso. Seguramente ya se están ingresando en la nueva sala.
No se le escucha, profesor. Y ahora sí. Gracias por avisarme. Nos quedan unos cuantos segundos. Se van acercando los chicos. Me parece que ya están todos aquí. A ver, a grosso modo, ¿ya? A grosso modo, como para poder cerrar esta parte, indicarnos... A ver cómo va. Profesor, tengo una duda. Sí, dime. Con respecto a la... sí, suena gracioso. Con la F. A ver, la F. Sí, la F. Como dice análisis de precios de producto de primera necesidad de 10 mercados de Lima, al decir 10 mercados, ¿está ciñendo un grupo? ¿O por el hecho de decir análisis ya está usando, digamos, un cálculo estadístico y sería muestra? ¿O al plantear así como tal, como no hay año, bueno, al menos no hay año para hacer que sea población? Esa fue mi duda, profesor. En este caso, no nos dan más datos, ¿no? Nos dicen 10 mercados. Y al parecer se escogió al azar. Entonces, esta forma de analizar los productos de primera necesidad en solo 10 mercados ya se ha hecho sin ningún dato matemático, ya se ha escogido azarosamente 10 mercados de Lima metropolitana. Entonces, del conglomerado que hay de mercados, solamente se van a tomar 10. Por lo tanto, ¿se trataría de qué? ¿De una población o una muestra? Y en el caso de la F. Porque solamente son 10, ¿ah? No son todos los mercados. Entonces muestra, profesor, porque son 10, no es en totalidad. Claro. Así es, sería muestra ahí. Bien, jóvenes. Bueno, ¿qué tal les pareció el primer bloque? ¿Todo claro? ¿Sí? A ver, con el A. Número de alumnos egresados de UCEL durante el año 2007. ¿Población o muestra? Población. Población. Eso es algo más grande, ¿no? Es una población, ¿ok? Es algo ya más macro. La B, número de reclusos egresados en un centro penitenciario. Población. También en la misma tonalidad, ¿no? Entonces ahí colocaríamos P de población, ya que se trata de los reclusos, ¿no es cierto? Los reclusos, todos los reclusos egresados. El 50% de los alumnos egresados del Colegio María Reich, el 50%. Muestra. Es una muestra, ¿no? Es una parte de toda la población de egresados. La D, el estudio del 25% de pacientes con tuberculosis en el distrito de Comas. Muestra. También es una muestra, es una cuarta parte de algo. La E, se estudió los antecedentes fisiológicos de 20 mujeres de 20 a 30 años de la uni. Muestra. Muestra también, ¿no? Porque solamente se trabaja con un grupo de mujeres. Y bueno, la F que ya indicamos que sería una muestra también en este caso, ya que se trataría de 10 mercados. Bien, entonces ya tienen ahí para colocar lo que es población y lo que es muestra como la C, D, E, F. Excelente, jóvenes. Entonces, bueno, estaría por confirmarles lo del martes, ¿ok? Estaría por confirmarles lo del martes, el horario, cómo se tendría que llevar. Yo de todas maneras voy a hacer la consulta respectiva, como les mencioné, y cualquier detalle estaría indicando a la delegada, que tengo aquí sus datos, y bueno, para que se les haga llegar a ustedes, ¿no? Cómo sería el horario de los martes. Bien. De ser positivo, ya va de manera asincrónica. De ser algo así negativo, estaríamos viendo en este caso un horario donde todo podría calzar, como ya me dijeron en las noches, ¿no? A partir de las 6:50, vamos a buscar la forma de repente distribuir, ¿no? Ya una horita por acá, otra horita por acá. Hay que ver la forma también para que todo pueda calzar. Pero de todas maneras va a estar sujeto a cómo coordinemos, ¿no? Cómo coordinemos, y va a depender también si es
si es factible esto de la hora asincrónica de los martes. ¿Ya? Cualquier detalle, entonces, en unos minutos yo le estaría haciéndoles llegar a su delegado. Bien, jóvenes, ahorita tengo clases 3:30, así que muchas gracias con ustedes. Nos vemos, ojalá, durante la semana, o si no, de manera sincrónica también. Bien, se cuidan mucho, chicos. Espero que la clase haya sido de su agrado. Ahí les dejo los materiales para que también lo vayan revisando y podamos también ahí ir viéndolos, ¿no? Durante las sesiones de clase. Bien, chicos, no sé si habrá alguna duda o consulta hasta aquí. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿No hay dudas? Sí, profesor, todo claro. Listo, muy bien, Vanessa. Un gusto con todos. Y bueno, ya ahora sí, estadística, nos vamos a nivelar poco a poco. Cuídense. Buenas tardes con todos. Disfruten del lunes. Nos vemos. Gracias, profesora. Hasta la otra clase. Hasta luego, profesor.